Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? A todas las personas que integran este Consejo Municipal de Tarandacuau del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, siendo las 13 horas del 29 de abril de 2021, damos inicio a la sesión ordinaria a distancia de este Consejo. Previo proceder con el primer punto del orden del día, le pido, por favor, secretario, explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Claro, con gusto, consejero presidente. La dinámica será la siguiente. Primera, los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en esta herramienta Zoom. Segunda, podrán activar el micrófono una vez que se le conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. Tercera, como anfitrión, podré activar o desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. Cuarto, durante el desarrollo de la sesión deberemos mantener la cámara de video en modo activa. Quinta, se puede solicitar el uso de la palabra utilizando los módulos de participación que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, el sentido de su votación a las consejeras y a los consejeros presidenta o presidente, a los dos consejeros propietarios electorales integrantes de este consejo. 7. Durante la sesión se sugiere que mantengamos habilitado el correo electrónico para recibir una nueva liga de acceso en el supuesto que se pierda la conexión en turno. Y 8. Finalmente, de presentarse algún inconveniente técnico, podremos comunicarnos con el personal de apoyo técnico cuyos datos de contacto se compartieron en el correo electrónico remitido el pasado martes. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda o comentario? De no ser el caso, proceda, secretario, con el primer punto del orden del día. Sí, presidente. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero electoral, presidente de este consejo. Presente. Consejera electoral propietaria 1, integrante de este consejo, Verónica Delgado Vicosa. Presente. Consejero electoral propietario 2, integrante de este consejo, Ángel García Torres. Presente. Secretario de este consejo, el de la voz. Presente. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza Social por México. Consejero presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Proceda, secretario, con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto es relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, del cual procedo a dar cuenta. Primera, lectura y asistencia declaratoria de quórum legal. Segunda, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Tercera, lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de acta de la sesión ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Cuarta, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Quinta, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. 6. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. 7. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en el órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. 8. Presentación y
y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. 9. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el proceso electoral 2021. 10. Asuntos generales. Y 11. Clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano a efecto de listar sus intervenciones. Al no haber comentarios, secretario, someta a votación el orden del día. Con gusto. El orden del día. Consejero presidente, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Consejera electoral propietaria 1, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Como mis iPhone. Consejero electoral propietario 2, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 06 minutos. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase por favor manifestarlo a efecto de listar sus intervenciones. Continúe, secretario, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de acta del 25 de abril del 2021, en virtud de que estos documentos, así como los anexos correspondientes de los puntos 4 al 9, se remitieron junto con la convocatoria. Solicito respetuosamente se encima de su lectura, señor presidente. Está a consideración de quienes integramos este consejo la petición del secretario. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en el sentido de su voto. Consejera electoral propietaria 1, Verónica Delgado Guijosa. A favor. Consejero electoral propietario 2, Ángel García Torres. A favor. El de la voz, a favor. Consejero presidente, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 8 minutos. Ahora está a consideración de quienes integramos este consejo los proyectos de las actas de las sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15, 25 de abril del 2021. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor manifestarlo a efecto de listar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter la votación las actas de mérito. Sí, presidente. Consejeras y consejeros electorales, se somete a votación las actas de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvase manifestar el sentido de su votación. Consejero presidente Daniel Pérez García. A favor. Consejera electoral propietaria 1, Verónica Delgado Guijosa. A favor. Consejero electoral propietario número 2, Ángel García Torres. A favor.
consejero Ángel García. A favor. De méritos. Se ordena a la Secretaría remitir las actas aprobadas a la unidad de transferencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y, hecho lo anterior, se integren los originales al expediente respectivo de esta sesión. Proceda, secretario, con el siguiente punto de la orden del día. Del orden relativo al proceso del acuerdo recibido en este consejo CGIEG diagonal se modifica el acuerdo CGIEG diagonal 103 mediante el público a que tienen derecho las candidaturas independientes del proceso electoral local. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Tarandacuao, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría efectuar el registro del acuerdo CGIEG diagonal 161 diagonal 2021, mediante cual se modifica el acuerdo CGIEEG diagonal 130 2021, mediante el cual se determinaron el monto del financiamiento público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y remita copia simple a la Dirección de Organización Electoral para los efectos legales conducentes e incorpore el acuerdo al expediente respectivo. Segunda, con fecha 29 de abril de 2021, doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Tarandacuao del acuerdo recibido en este Consejo Municipal Electoral de Tarandacuao el día 28 de abril del 2021, acuerdo CGIEG diagonal 166 diagonal 2021, acuerdo mediante el cual se modifica el acuerdo CGIEG diagonal 131 diagonal 2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para los gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Tarandacuao, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría efectúe el registro del acuerdo CGIEG diagonal 166 diagonal 2021, mediante el cual se modifica el acuerdo CGIEG diagonal 131 diagonal 2021, mediante el cual se determinaron el monto del financiamiento, mediante el cual se determinaron los límites del financiamiento privado para los gastos de campaña, las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y remita copia simple a la Dirección de Organización Electoral para los efectos legales conducentes e incorpore el acuerdo al expediente respectivo. Es toda la cuenta, consejero presidente. Continúe, secretario, con el siguiente punto de la orden del día. El quinto es relativo a la orden del informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo. Hago mención, señor presidente, que se fue anexado a la convocatoria, por lo que solicito se me exima de su lectura. Está a consideración la solicitud del secretario. Consejero presidente Daniel Pérez García. A favor.
Consejera electoral propietaria Verónica Delgado Gulfosa. A favor. Consejero electoral propietario Ángel García Torres. Consejero electoral propietario Ángel García Torres. Consejero propietario Ángel García Torres. Consejero electoral, ¿está a favor de la selectiva de la lectura del informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral? Creo que no tiene audio. Consejero electoral Ángel, no tiene su micrófono encendido. Consejero electoral Ángel García, ¿está de acuerdo que se me exima de la lectura del informe recibido relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral? ¿Sí está de acuerdo? Cabe mencionar que en el punto anterior aprobamos por unanimidad tanto las actas como los anexos, ya que fueron estos remitidos. Ok, señor presidente. Pues hago constar que la solicitud sea por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 17 minutos. Ahora, está a consideración de quienes integramos este consejo el informe de mérito, por si alguien desea hacer algún comentario o observación. Si no hay intervenciones, proceda, secretario. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo CMTA /009/21, mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario u observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter la votación del proyecto de mérito. Sí, presidente. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quien esté por su aprobación, sírvase manifestar el sentido de su votación. Consejero presidente Daniel Pérez García. A favor. Consejera electoral propietaria 1, Verónica Delgado Gulfosa. A favor. Consejero electoral propietario 2, Ángel García Torres. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo CMTA /009/2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 18 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo CMTA /009/2021 aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretario, con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo CMTA /008/2021, mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en el órgano electoral distintos al competente. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario u observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter la votación del proyecto de mérito.
Se somete a votación el proyecto de acuerdo CMTA diagonal 008 diagonal 2021. Quien esté por su aprobación sírvase manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Daniel Pérez García. A favor. Consejera electoral propietaria 1 Verónica Delgado Mendoza. A favor. Consejero electoral propietario 2 Ángel García Torres. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo CMTA diagonal 008 diagonal 2021 de mérito se aprobó por unanimidad de votos siendo las 13 horas con 20 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretario, con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo CMTA diagonal 007 diagonal 2021, mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien de hacer algún comentario u observación. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter la votación el proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto CMTA diagonal 007 diagonal 2021. Quienes estén por su aprobación sírvase manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Daniel Pérez García. A favor. Consejera electoral propietaria Verónica Delgado Mendoza. A favor. Consejero electoral área 2 Ángel García. Consejero electoral propietario Ángel García Torres. Creo que hay un problema con la conectividad, presidente, de consejero número 2. Sí, creo que perdió conexión. Esperamos. Sí. Señor presidente, no se ha reincorporado el consejero. Someto a votación. Sí. En virtud de solicito, me permito hacer constar que el acuerdo CMTA diagonal 007 diagonal 2021 se aprobó por mayoría de votos siendo las 13 horas con 3 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo CMTA diagonal 007 diagonal 2021 aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretario, con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo CMTA diagonal 006 diagonal 2021, mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Está a consideración de quienes integramos este Consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario u observación.
Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter a votación el proyecto de mérito. Sí, presidente. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvase a manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Daniel Pérez García. A favor. Consejera electoral propietaria 1, Verónica Delgado Huijosa. A favor. Consejero electoral propietario 2, Ángel García Torres. No se encuentran todavía conectados, señor presidente. Me permito hacer constar que el acuerdo CMTA 006/2021 se aprobó por mayoría de votos, siendo las 13:25. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Proceda, secretario, con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a los asuntos generales, lo cual doy cuenta que no se agendó asunto general. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría que continúe con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto es relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 13:26 del día 29 de abril de 2021, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a quienes integramos este consejo su asistencia y participación. Les agradezco mucho.